Ahora veremos la clase características del envejecimiento. Como ven ustedes, yo tomo el adulto mayor tanto en la comunidad como el adulto hospitalario. ¿Ya? Son las mismas características básicas que tiene una persona mayor, independientemente del lugar donde se encuentre. Bueno, en primer lugar, quisiera decir y repetir, ¿no es cierto?, que el envejecimiento es multifactorial y que aquí actúan todos los elementos de contexto, como la educación, los estilos de vida, la familia, la parte psicológica, la sociedad, la genética, la nutrición, las enfermedades, el hábitat, ¿no es cierto?, la autoestima, que son las características de la personalidad. Esto siempre hay que tenerlo presente porque el envejecimiento es complejo, porque tiene muchos factores que actúan en ellos. Y aquí era para hacer un resumen nuevamente de esta característica general del envejecimiento. Ahora, hay algo que es muy importante a tener presente en el adulto mayor, es la pérdida del agua. Y aquí vemos el porcentaje de agua en el cuerpo humano. Vemos que el feto tiene un 100% de agua, el bebé nacido ya disminuye su agua y pasa a un 80%, el adulto normal a un 65% y en la edad de la persona mayor ya pasa a un 50%. Como vemos, es importante. Recordemos que la célula está compuesta por un citoplasma que es agua. Por lo tanto, alrededor del 70% de nuestro cuerpo es agua. Y para que todas las funciones se cumplan en forma óptima, es necesario que exista esta agua. Y el problema en la vejez, que además de que disminuye esta agua un 50%, se pierde la sensación de sed. La persona no tiene sed. Por lo tanto, si algo nosotros tenemos que educar a las personas mayores, es educarla en que deben tomar entre 5 y 6 vasos de agua al día. Esa es una educación que tenemos que hacer permanentemente y cuando veamos pacientes nos vamos a dar cuenta que la mayoría toma muy poca agua. Cuando le preguntamos, ¿cuánto agua toma usted? Me tomo alrededor de un vasito nomás con los medicamentos. Eso es la nada misma. Y por eso que muchas veces encontramos al adulto mayor con concentraciones altas, de una glicemia alta u otros exámenes elevados porque hay una deshidratación. Eso es lo primero a tener en consideración. Por eso que hay una relación entre el agua y la grasa corporal. Esta pérdida es debido principalmente a la disminución del agua intracelular en todos los tejidos del organismo, así como a la alteración de la función renal con una menor capacidad renal para concentrar la orina, es decir, una menor capacidad para ahorrar agua corporal. Una de las principales consecuencias de estos hechos es la facilidad de las personas mayores para deshidratarse, cosa que empeora al estar disminuida la sensación de sed. Con respecto a la grasa, hay un aumento de la misma que es proporcional a la disminución de la masa muscular, o sea, disminuye la masa muscular y aumenta la masa grasa. La grasa se distribuye de forma diferente a como lo hacen las personas jóvenes, con predominio en el tronco, así como a nivel intraabdominal, alrededor de las vísceras, y disminuyendo las extremidades. Como consecuencia, puede haber problemas en el mantenimiento de la temperatura corporal y una alteración en el metabolismo de muchos fármacos. Como ven, ¿no es cierto?, esta relación entre la grasa y la masa muscular puede generar una serie de problemas. Ahora, es muy importante, ya que hablábamos de la hidratación, ¿no es cierto?, que si nosotros estamos deshidratados, se va a alterar el equilibrio del medio interno, que es la homeostasia. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, todo el sistema, como al sistema digestivo, ¿no es cierto?, van a ingresar todos los nutrientes, todo el agua, y van a pasar, ¿no es cierto?, por los sistemas circulatorios, el sistema renal, van a tener las distintas barreras, ya el sistema respiratorio, el sistema cutáneo, el medio intracelular y el líquido plasmático, y van a pasar por todos estos sistemas, ¿no es cierto?, que están permanentemente en equilibrio este medio interno. Y la homeostasia, ¿no es cierto?, es el equilibrio de todos estos sistemas. Ahora, vamos a ir viendo cómo se comportan los distintos órganos más importantes de nuestro organismo cuando se envejece.
A nivel de los órganos de los sentidos, a medida que se envejece, cambia la forma como los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto y el oído pueden dar información acerca del mundo. Toda la información que a nosotros nos llega desde el exterior nos va a llegar a través de los órganos de los sentidos. Dichos sentidos se vuelven menos agudos y se puede tener problemas para diferenciar los detalles. Y sin ello viviríamos sin saber lo que pasa a nuestro alrededor. Estaríamos en constante emergencia al no percibir los riesgos que están a nuestro alrededor, ya que los sentidos nos entregan información vital que nos permite relacionarnos con el entorno de manera segura e independiente. O sea, aquí está esta importancia vital, ¿no es cierto?, de estar contactados con el medio interno a través de nuestros órganos de sentidos, se ve afectada porque estos órganos de los sentidos, desgraciadamente, la mayoría de ellos disminuye a medida que avanza la edad. Los cambios sensoriales pueden afectar el estilo de vida. Puede tener problemas para comunicarse, disfrutar de las actividades y permanecer involucrado con las personas. Los cambios sensoriales pueden llevar al aislamiento, especialmente cuando hay sordera. Cuando hay sordera y la persona no escucha, prefiere aislarse a estar en relación con un grupo. Los sentidos reciben información del ambiente. Esta información puede ser en forma de sonido, luz, olores, frío, calor, dolor o tacto. Dicha información se convierte en señales nerviosas y es llevada al cerebro. Allí se transforma en una sensación significativa. Ya ese es como el proceso, ¿no es cierto? Estos distintos señalizaciones de sonido, de luz, de olores, de calor, de tacto, de dolor, son llevados hasta el cerebro y ahí en el cerebro se produce la sensación de estas distintas informaciones. Bueno, en cuanto a la visión y el envejecimiento, se producen una serie de cambios. El cristalino puede volverse amarillento, menos flexible y ligeramente opaco. Entonces, el cristalino es por donde podemos observar, ¿no es cierto?, lo que está a nuestro alrededor. La agudeza visual puede disminuir gradualmente. El problema más común es la dificultad para enfocar los ojos en algo de cerca. Y aquí nace la presbicia. La dificultad mayor de la persona mayor es mirar de cerca, ver un objeto de cerca, leer, pelar una papa. Cualquiera de esas acciones que son una mirada de cerca se van afectando. No así lo de lejos, la hipermetropía, porque la hipermetropía ya la traemos de jóvenes. La presbicia es ya de cuando uno empieza a envejecer. Los músculos oculares pueden ser menos capaces de rotar completamente el ojo, o sea que también, ¿no es cierto?, hay mayor dificultad para tener un campo visual óptimo. Puede haber reducción de la visión periférica, lo cual puede limitar las actividades y la capacidad de interactuar con otros. Lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, que es disminución del campo visual. La córnea puede ser menos sensible. Los ojos pueden producir menos lágrima, lo cual puede llevar a su resecamiento, y eso es frecuente. Además, si la persona está deshidratada, menos lágrimas se producen. Ustedes van a ver muchas personas que tienen indicadas lágrimas artificiales. Las almohadillas de grasa que brindan soporte al ojo se reducen en cantidad y los ojos se hunden en la órbita. Los ojos, ¿no es cierto?, están en una buena posición porque existe una almohadilla, ¿ya?, de grasa que nos permite tener a los ojos en una postura determinada. Pero como esa grasa va disminuyendo, la persona se le va el ojo hacia adentro de las órbitas. Las pupilas disminuyen aproximadamente un tercio de tamaño que tenía a los 20 años. O sea, la pupila es por donde entra, ¿no es cierto?, la información al ojo, disminuye también. La pupila puede reaccionar más lentamente en respuesta a la oscuridad o a la luz brillante. Y esto es bien importante. Las personas mayores, por ejemplo, si van a atravesar una calle y hay una luz, que viene un camión o vienen muchos vehículos, se deslumbra con esa luz, ¿ya? O también puede tener dificultades para mirar en la noche, cuando hay oscuridad. Y las patologías, como la catarata, por ejemplo, puede agudizar este tipo de problemas con la luz. Ahora, vámonos a la parte auditiva. ¿Cuáles son los cambios que se producen
en la persona mayor y que afectan su funcionalidad auditiva. Puede haber engrosamiento del tímpano, puede haber atrofia del oído interno, ¿no es cierto? Aquí en esta gráfica estamos viendo todos los componentes del oído interno. Puede haber alargamiento del lóbulo de la oreja, por eso que vemos que la mayoría de las personas cuando envejece también le crecen los lóbulos de la oreja. Puede haber crecimiento al interior del conducto auditivo, y esto es bien importante, y esto le pasa fundamentalmente a los hombres, que les crece mucho el pelo al interior, ¿no es cierto?, del conducto auditivo externo, y eso, si hay mucha producción de cerumen, puede ser que genere un cerumen que es difícil de sacar y que eso disminuya aún más la audición. Puede haber aumento de producción y deshidratación del cerumen, es decir, que hay cerumen y como hay poca hidratación se reseca y queda un tapón en el oído, y ese tapón es el que muchas veces impide que la persona escuche en forma normal. ¿Cuáles son cambios funcionales? Puede haber disminución de la agudeza auditiva, especialmente para los sonidos agudos como timbres, pitos y voces de tono elevado. Es decir, que la dificultad auditiva del adulto mayor va a estar dada en la dificultad para escuchar los tonos muy agudos o los tonos muy bajos. Por eso que la forma normal de hablar una persona mayor es con un tono normal. Pueden haber sonidos anormales, tales como pitos y zumbidos, los tinnitus, ¿no es cierto?, también, ¿ya? Y es muy importante también que si hay ruidos externos, la persona le va a ser mucho más difícil escuchar. Por ejemplo, si una persona va a un restaurante y se sienta en una mesa, y donde hay muchas mesas más, se sienta en una mesa con su familia, y hay muchas mesas más, puede ser que ese ruido externo le impida escuchar. Cuando uno es joven, ese ruido no le afecta, pero es aquí lo que se llama la falla en el ecualizador. Por eso que cuando uno está atendiendo a una persona, ojalá no haya ningún ruido externo. Puede haber también esta alteración del equilibrio por fallas en el oído interno. Vámonos al sentido del tacto. ¿Cuáles son las funciones de la piel? La piel es uno de los órganos más grandes de nuestro organismo. Es fundamental para el mantenimiento de la homeostasis, ¿no es cierto? Porque es la que nos mantiene el medio externo, el medio interno, nos protege de todo lo externo, por lo tanto mantiene la homeostasis. Protección, es un ente de protección, ¿no es cierto?, de una barrera física frente a los microorganismos. Importante mantenimiento en la temperatura corporal. Síntesis de importantes sustancias químicas, por ejemplo, la vitamina D y hormonas. Excreción de agua, desechos y sales. Por aquí, por la piel, ¿no es cierto?, también se transpira. Los receptores hacen que la piel funcione como un órgano sensorial que nos indica calor, nos indica frío, presión, tacto y dolor. Con todos esos sentidos, ¿no es cierto?, nosotros podemos comunicarnos también con el medio externo. Produce melanina, filtra la luz ultravioleta. Produce queratina, a efectos de protección y repelente del agua. Se fijan todas las funciones que tiene la piel en las personas mayores. Y esta piel empieza a producirse estos cambios. Ahora, ¿cuáles son estos cambios en la piel? La capa externa de la piel, la epidermis, se adelgaza. La cantidad de células que contienen de pigmento melanocitos disminuye. La piel aparece más delgada, más pálida y transparente. Pueden aparecer manchas en zonas expuestas al sol. Los cambios en el tejido conectivo producen la resistencia y la elasticidad de la piel. Esta afección produce la apariencia correosa, deteriorada por la intemperie, que se suele ver en campesinos que están muy expuestos al sol, marineros y otras personas que pasan gran parte del tiempo al aire libre. Los vasos sanguíneos de la dermis son más frágiles. Esto lleva a que se presenten hematomas y sangramientos debajo de la piel. Por eso que muchas veces en las personas mayores uno ve hematomas. Las glándulas sebáceas producen menos aceite. Esto puede hacer que sea más difícil mantener la piel humectada. Le causa resequedad y picazón. Por eso que es tan importante también educar a las personas en que usen cremas hidratantes. La capa de grasa subcutánea se adelgaza, por lo que tiene menos aislamiento y amortiguación.
Esto incrementa el riesgo de lesión de la piel y reduce la capacidad de conservar la temperatura corporal. Como vemos, ¿no es cierto?, la piel también participa en el mantenimiento de la temperatura corporal. Las glándulas sudoríparas producen menos sudor. Esto hace que sea más difícil mantenerse fresco, porque ¿cuál es el fenómeno, no es cierto? El mecanismo para perder calor es que hay sudor. El sudor es la forma en que nosotros podemos eliminar calor, pero al haber dificultad en las glándulas sudoríparas, ese calor no se va a eliminar a través de la sudoración. Por eso que es tan importante que las personas mayores no estén expuestas a altas temperaturas porque es riesgosa para perder el calor. Pueden existir neoplasias, verrugas y queratosis. Por eso que hay que observar muy bien la piel de las personas mayores. Ahora, cambios a nivel del gusto y el olfato. Esto es muy importante porque va a incidir en el apetito de las personas mayores. El número de papilas gustativas puede disminuir. La sensibilidad a las 4 sensaciones gustativas a menudo disminuye, o sea, disminuye el gusto, el olfato. Generalmente se pierden los sabores salados y dulces, seguidos de sabores amargo y ácido. Y por eso que las personas mayores tienen mayor tendencia a ponerle más sal a la comida o ponerle más azúcar. Además, la boca produce menos saliva, eso se llama serostalmia. Esto causa resequedad en la boca que puede afectar el sentido del gusto. Y indudablemente, cuando la persona no toma agua, puede producirse serostalmia. Y desgraciadamente, hay varios medicamentos que producen también serostalmia. El olfato y el gusto juegan un papel importante en la seguridad y el disfrute. Una comida deliciosa o un aroma placentero puede mejorar la interacción social y el disfrute de la vida. El gusto y el olfato permiten detectar peligros como comida descompuesta, gases y humo. Se fija cómo por un lado, ¿no es cierto?, el gusto y el olfato también nos dan el placer de degustar la comida y saborear la comida de ricos sabores y olores, y nos da apetito. Y por otro lado, también al tener ese olfato podemos identificar cuando un alimento está en mal estado o, ¿no es cierto?, hay humo o algo en el ambiente. El sentido del olfato puede disminuir. Esto puede relacionarse con la pérdida de terminaciones nerviosas a nivel de la nariz y a menor producción de moco allí, de líquido. El moco ayuda a que los olores permanezcan el tiempo suficiente para que sean detectados por las terminaciones nerviosas. También ayuda a eliminar los olores de dichas terminaciones. Ciertos factores ayudan a acelerar la pérdida del sentido del gusto y del olfato. Entre ellos están las enfermedades, el tabaquismo y la exposición a partículas dañadas en el aire. Y por supuesto que algunos medicamentos. La disminución del gusto y del olfato pueden reducir el interés y el placer de comer. Se aumenta el riesgo de peligros debido a que la persona no percibe olores como el gas natural e incluso el humo de un incendio que está comenzando. Como ven, es un riesgo importante para las personas no sentir estos olores. Vámonos ahora a las funciones cognitivas y envejecimiento. Ya les dije que vamos a tener una clase especial sobre esta función que es muy importante para evaluar y para el manejo de la persona mayor. Y vamos a ver lo que es la sensoropercepción. La sensoropercepción son estos 5 órganos de los sentidos que tenemos que valorarlos siempre. Vamos a ver la atención y concentración, la orientación, la memoria, el lenguaje, la inteligencia, las capacidades visoespaciales, el razonamiento, la función ejecutiva, la creatividad y el pensamiento abstracto. Todo eso está en las funciones cognitivas y por la importancia que tiene, vamos a hacer una clase especial. Ahora, ¿cómo cambia la función respiratoria y el envejecimiento? Cambios en los huesos y los músculos del tórax y la columna vertebral. El tórax es la que nos permite expandir y hacer la inspiración y la expiración para el ingreso del oxígeno y el egreso del anhídrido carbónico. Los huesos pueden descalcificarse, pueden cambiar la forma de la caja torácica. Como resultado, la caja torácica puede tener menos capacidad de expandirse y contraerse durante la respiración. El diafragma puede debilitarse e impedir la inhalación y la exhalación, que es el músculo, ¿no es cierto?, que permite que ingrese
y egrese el aire. Estos cambios pueden provocar un menor nivel de oxígeno en la sangre que irriga el cuerpo y eliminar menos dióxido de carbono del cuerpo. Se pueden presentar síntomas como cansancio y dificultad para respirar. Recuerden la clase que el otro día dio el profesor Matías también respecto a este tema respiratorio. Hay cambios también a nivel del tejido pulmonar mismo. Los músculos de las vías respiratorias pueden perder su capacidad para mantenerse abiertos por completo. Esto hace que dichas vías respiratorias se contraigan fácilmente. ¿Ya? El adulto puede contraer esas vías respiratorias y los alvéolos pueden también modificar su forma. Estos cambios en el tejido pulmonar pueden generar dificultad para la salida del aire del pulmón. No hay suficiente oxígeno que ingresa a los capilares y se elimina menos dióxido de carbono con todo lo que eso puede repercutir. También hay cambios a nivel de la función respiratoria y envejecimiento, hay cambios a nivel del sistema nervioso. El centro del cerebro que controla la respiración puede perder parte de su función. Los nervios de las vías respiratorias que desencadenan la tos pueden disminuir la sensibilidad a partículas como el humo o los microbios. Se puede acumular grandes cantidades de partículas en los pulmones y son difíciles de expulsar por todos estos cambios que hemos visto hasta ahora. Vamos ahora a la función cardiovascular y el envejecimiento. ¿Qué cambios hay a nivel de corazón? El nódulo sino-auricular puede perder algunas de sus células y las vías que lo componen pueden desarrollar tejido fibroso. Estos cambios pueden generar una frecuencia cardíaca ligeramente más lenta. Por eso que nosotros podemos encontrar bradicardia en la persona mayor. Puede haber un leve incremento del tamaño del corazón, especialmente en el ventrículo izquierdo. Asimismo, la pared cardíaca se hace más gruesa, de modo que la cantidad de sangre en la cavidad puede disminuir a pesar del aumento del tamaño general del corazón. El corazón puede llenarse más lentamente. Los cambios cardíacos hacen que el electrocardiograma de una persona mayor sea mayor y saludable, tenga poca diferencia con la del adulto sano y más joven. No hay muchos cambios, dicho en otras palabras, ¿no es cierto?, en el electrocardiograma. Las células del músculo cardíaco se pueden degenerar ligeramente. Las válvulas del corazón que controlan la dirección del flujo sanguíneo pueden ser más gruesas y más rígidas. Los vasos sanguíneos. Los vasoreceptores que controlan la presión arterial y la mantienen constante cuando hay cambios de posición pueden ser menos sensibles cuando la persona envejece, lo que explica el por qué muchas personas mayores tienen hipotensión ortostática. Esto puede causar mareo y caídas debido a que hay menos flujo sanguíneo al cerebro. Por eso que ustedes verán que en el examen de medicina preventiva siempre tomaremos la presión sentado y de pie, porque al ponerse de pie la persona puede bajar la presión arterial y al bajar la presión arterial se produce un mareo. Y esto, ¿no es cierto?, porque los vasoreceptores no están cumpliendo la función que deberían cumplir. Y esto es un alto riesgo de caída. Como ven ustedes acá, todo lo que se hace en el examen de medicina preventiva tiene un fundamento científico y por eso lo hacemos. Las paredes de los capilares se pueden engrosar ligeramente. Esto puede ocasionar una tasa de intercambio de nutrientes y desechos un poco más lenta. La aorta puede ser más gruesa, más rígida y menos flexible. Esto probablemente está relacionado con los cambios en el tejido conectivo de la pared del vaso sanguíneo. Esto hace que la presión arterial pueda ser más alta y que el corazón se esfuerce más, lo que puede llevar al engrosamiento del miocardio o una hipertrofia. Las otras arterias también se pueden ser más gruesas y rígidas. Ahora, es importante saber que no todos los adultos mayores tienen la misma problemática. Unos tienen en un órgano más afectado y otros en otro. Por lo tanto, cada adulto mayor es diferente, por lo tanto, no los podemos poner a todos que todos los adultos mayores son iguales. Pero estas son las dificultades que pueden haber a medida que se envejece. Ahora, la parte sanguínea. El envejecimiento normal produce una reducción en la cantidad total de agua corporal. Hay menos líquido en el torrente sanguíneo y la volemia indudablemente se reduce.
La velocidad con la cual se producen los glóbulos rojos sanguíneos en respuesta al estrés o a la enfermedad puede reducirse. Esto puede generar una respuesta más lenta a la pérdida de sangre y a la anemia, así que la recuperación es mucho más lenta. La mayoría de los glóbulos blancos se mantienen en los mismos niveles, aunque ciertos glóbulos blancos importantes para la inmunidad, los neutrófilos, pueden disminuir en cantidad y capacidad para combatir bacterias. Esto reduce la capacidad para resistir infecciones. Como ven, el adulto mayor está más expuesto. ¿Por qué el adulto mayor ha sido grupo objetivo en la vacunación del COVID, en la vacunación antiinfluenza? Justamente por todas estas razones. Ahora, vámonos a la función digestiva, nutrición y envejecimiento. Las glándulas salivales pueden disminuir la producción de saliva, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Se produce la seroftalmia. En el esófago pueden presentarse disminución de la motilidad, lo que genera en etapas más avanzadas dificultad para el paso al estómago del esófago. Personas mayores de 90 años muchas veces las vemos que tienen dificultad para tragar por estos cambios que se pueden producir a nivel de la motilidad del esófago. Entre un 20% y un 30% presenta gastritis atrófica y disminución del ácido clorhídrico, lo que afecta a la absorción de la vitamina B12 y del hierro. Esto es bien importante porque los dos, tanto la B12 como el hierro, participan en la formulación y en la generación de los glóbulos rojos. Y esta vitamina B12 se sintetiza en presencia de ácido clorhídrico para que funcione el factor intrínseco. Y cuando uno envejece, disminuye el ácido clorhídrico. Y acá, como ven, ¿no es cierto?, se producen gastritis atróficas por disminución del ácido clorhídrico. La motilidad gástrica también puede alterarse, favoreciendo el reflujo gastroesofágico. La gente lo que dice, ¿no es cierto?, que siente mucho reflujo. El estreñimiento es uno de los principales problemas digestivos de la persona mayor, debido a la disminución de la motilidad de los intestinos, agravado por falta de fibra, de líquidos, ¿ya? Y el sedentarismo. Es decir, ¿no es cierto?, que la falta de fibra, la falta de agua, el sedentarismo puede llevar a un mayor estreñimiento en la persona mayor. La pared del intestino se puede debilitarse favoreciendo la formación de divertículos en colon, esófago y duodeno. Por eso que uno ve más formaciones, ¿no es cierto?, de divertículos en las personas mayores. El hígado puede disminuir su tamaño, peso y el número de hepatocitos, que condicionan modificaciones en el metabolismo de los fármacos y la síntesis de proteínas. La composición de la bilis puede predisponer a la formación de cálculos, lo que se agrava si la persona no toma líquidos. El páncreas puede disminuir su función exocrina, es decir, la producción de jugo pancreático. Se puede ver disminuida, agravando si no hay suficiente ingesta de líquidos. Factores funcionales como la baja visión, la alteración de la marcha y equilibrio, pérdida de la fuerza, pueden alterar la capacidad de comprar y preparar los alimentos. Como ven, ¿no es cierto?, todo esto está interrelacionado y como un factor común es la falta de agua. La marcha y el equilibrio. Marcha, equilibrio y envejecimiento. La columna vertebral, desplazamiento del centro de gravedad, cabeza y columna hacia adelante, ¿no es cierto? Uno tiene que tener, o sea, por eso que uno tiene que enseñar tanto a los adultos mayores que mantengan su postura. La cadera, se puede producir una rigidez articular en una posición viciosa, disminución de la movilidad articular, insuficiencia muscular. Puede producirse esta insuficiencia muscular producida por una disminución de la masa muscular, es decir, la sarcopenia. Rodilla, puede haber una inestabilidad progresiva y disminución de la movilidad articular. Pie, atrofia de las células fibroadiposas del talón, rigidez de las articulaciones interóseas, disminución de la sensibilidad propioceptiva. Es lo que informa al organismo de la posición de los músculos, es la capacidad de sentir la posición relativa de las partes corporales contiguas, es decir, que a través de los propioceptivos nosotros podemos, esos células propioceptivos nos informan de la posición que nosotros tenemos y estos propioceptivos pueden disminuir. Y la sarcopenia es la atrofia muscular. Esas serían las características más importantes que pueden
suceder en nuestros distintos órganos y funciones. Y esto, como les digo, puede ser que en una persona sea más en un órgano y función como en otra, pero no todos iguales. Y puede ser que un órgano o una función vayan cambiando en forma diferente los unos de los otros. Ahora, ¿cómo se presentan las enfermedades que yo algo he hablado? En la primera etapa del ciclo vital, las enfermedades se presentan con una semiología, ¿no es cierto?, de fiebre y de dolor. Y aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, una apendicitis en un niño se va a manifestar con mucho dolor y con mucha fiebre, ¿cierto? Eso es lo que le pasa a un niño y a un adulto. Y puede no pasarle a una persona mayor. Y las características de las enfermedades, como ya les hablé, suele ser más larvada, aumenta el umbral del dolor, por eso que es más difícil tener dolor, puede haber un cuadro inflamatorio importante sin dolor, cambia la regulación de la temperatura y no siempre hay fiebre en un cuadro infeccioso, es decir, que la persona no regula bien su temperatura cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor y está expuesto a mucho calor. Se pierde la sensación de sed y esto es clave porque si ya tenemos menos agua y no tomamos agua, esto se empeora y se presenta con pérdida de la funcional previa, pérdida de la funcionalidad. Ya les decía el indicador de funcionalidad, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a perder es la funcionalidad. Ahora, así, ¿no es cierto?, en presencia de una neumonía o infección urinaria, el primer síntoma puede presentar un deterioro cognitivo, aparición brusca, estado confusional, manifestado por desorden y conductas y trastornos conductuales. Así puede presentar una neumonía o una infección urinaria. También, ¿no es cierto?, como vemos aquí, les vuelvo a mostrar el gráfico, la neumonía y la infección urinaria van a repercutir, ¿no es cierto?, a nivel cerebral y van a generar el delirio. Entonces, se presenta en un órgano distinto, se manifiesta en un órgano apartado, alejado de la lesión primaria, el órgano más frágil, claudica primero dando lugar a manifestaciones clínicas, especialmente en el delirio, que esto ustedes lo verán mucho a nivel hospitalario. Entonces, resumiendo, ¿no es cierto?, el envejecimiento saludable es el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Como decíamos en la clase anterior, entonces, si nosotros logramos educar bien a la población, ya desde pequeño, ¿no es cierto?, al envejecimiento, podremos tener un equilibrio que nos permita vivir con mejor calidad la vida de las personas mayores. Y aquí, ¿no es cierto?, la fragilidad y la capacidad funcional. La fragilidad es cuando hay una baja de la reserva fisiológica que, ¿no es cierto?, te puede generar por una enfermedad aguda y esto puede llevar a la dependencia. El concepto de fragilidad, estado de reserva fisiológica disminuida, lo que lleva asociado a un aumento del riesgo de discapacidad. Se pierde la resistencia, se aumenta la vulnerabilidad, se disminuye la capacidad del organismo para responder al estrés de una enfermedad o proceso. Entonces, la fragilidad es o puede ser igual a incapacidad o discapacidad preclínica. Haremos una clase especial de fragilidad antes de empezar a aplicar el EMPAM, pero será una clase solamente de fragilidad. Y aquí, en esta diapositivo, les muestro que es varios exámenes que se pueden tomar en el adulto mayor para ver cómo está su edad biológica. En los países europeos ya lo están haciendo los exámenes, son con varios indicadores que les permite ver cómo está su edad biológica. Y esto es lo que quería compartir con ustedes, estimados estudiantes, con respecto a los cambios que se producen en el envejecimiento. Les dejaré también un artículo del profesor Felipe Salish sobre los cambios en el envejecimiento para que ustedes lo puedan revisar en su formación autónoma. Muchas gracias por vuestra atención.